Buenos días, familia. El capítulo 17 del libro de Mateo nos muestra un hecho extraordinario: la transfiguración de Jesús. Pero para poder hablar de ello necesitamos mirar el contexto del capítulo anterior. Y vamos a recordar entonces que Jesús está buscando hablar con sus discípulos. Logra apartarse a Cesarea de Filipo y en este lugar empieza a hablar con sus discípulos. Comienza a preguntarles quién dice la gente que soy yo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bien, Pedro, porque esto no te lo reveló tu propio conocimiento, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta verdad yo edificaré mi iglesia y la muerte no prevalecerá contra ella. Pero saben, es necesario que yo me vaya a Jerusalén, les decía, a sufrir mucho, a padecer mucho por parte de las autoridades de Israel, y que muera y resucite. Pedro entonces, no entendiendo el plan de Dios y no queriendo obviamente que Jesús se vaya, trata de convencerlo que eso no es adecuado y decirle que él no debe hacer eso. Y Jesús lo calla bruscamente diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Cuando estás mirando las cosas de la tierra y no estás mirando las cosas de Dios. Por eso les dice a ellos: el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esto es lo que Jesús les estaba enseñando a ellos, haciéndoles ver que si quieren conservar su vida, sus pensamientos tal y como son, van a morir. Pero para poder vivir realmente en el Señor van a necesitar morir a todo ello, a sus propios pensamientos, a sus propios deseos, a su yo personal. ¿Por qué? Porque lo más importante en este camino de la cruz es su alma. Es lo que va a venir después. ¿Por qué? Porque Jesús va a venir nuevamente a juzgar a todos conforme a sus obras. Y entonces estaremos delante del Dios vivo. Pero además decía que es importante que ustedes mueran a sí mismos. ¿Por qué? Porque finalmente, si obtenemos la vida eterna, el camino de la cruz nos va a llevar a poder ver la gloria de Cristo cara a cara. Finalmente termina Jesús este capítulo haciéndoles una promesa y les dice: de verdad les digo que algunos de ustedes no morirán sin ver al Hijo del Hombre en el resplandor de su gloria, sin verlo en la majestad de su gloria, sin verlo en su realeza, en su esplendor majestuoso, ¿no? Jesús les está haciendo esa promesa. El capítulo 17 justamente es el cumplimiento de esta promesa que Jesús hace a sus discípulos. Leamos entonces el capítulo 17, los primeros versículos. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Ok, entonces nos encontramos en este pasaje y dice, leyendo desde el verso 1, dice: 6 días después Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva aparte a un monte alto. Pedro escoge a 3 de sus discípulos. ¿Por qué los escoge? La Biblia no nos dice el por qué. Algunos tratan de argumentar diciendo que Pedro era el líder del grupo, Jacobo era el primero que iba a morir en la cristiandad, Juan era el discípulo amado, pero lo cierto es que no sabemos por qué, pero Dios escogió. Y una vez más vemos aquí la soberana voluntad de Dios escogiendo sobre los hombres. Y no haciéndonos ver el por qué lo hace, solamente haciéndonos ver
que Él soberanamente escoge y los lleva, dice, a un monte alto. La pregunta entonces que viene a nosotros es, ¿y para qué los lleva Jesús a ese monte alto? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Obviamente sabemos que va a pasar esto, que es la transfiguración, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que los lleve a este monte? ¿Para qué los lleva? Podríamos deducir algunas cosas. Uno es que para que ellos sean testigos de la transfiguración. Jesús se pudo haber transfigurado sin la presencia de ellos, pero Él quiso llevar a testigos, a 3 testigos confiables de su gloria y que ellos confirmarían este suceso con el resto de los apóstoles, y no solo con los apóstoles, sino con toda la iglesia en general. 3 testigos. En el Antiguo Testamento dice que un hecho se confirma cuando hay 2 o 3 testigos. Entonces Jesús, pensando en la ley, justamente lleva a 3 testigos de lo que iba a pasar. Y 3 testigos, 3 hombres dentro del grupo que obviamente tenían bastante confiabilidad, inclusive dentro del mismo grupo. Lo segundo es que obviamente Jesús iba a cumplir lo que había dicho en el pasaje anterior, diciendo que no iban a morir algunos sin ver al Jesucristo en la gloria de su reino, en su majestad. Y justamente Jesús nos hace ver, o les hace ver, a través de la transfiguración, a ese Jesús glorificado, a ese Jesús majestuoso, a ese Jesús como Rey de gloria. Y estos 3 hombres verían esto. Y lo tercero, obviamente, como vamos a ver más adelante, esto daría confianza a sus discípulos a poder seguir adelante en este camino duro de la cruz. Recordemos que ya Jesús está por terminar su ministerio, está a menos de un año de que termine su ministerio. Entonces este hecho iba a dar confianza a sus discípulos para seguir adelante. Ahora, por parte de Jesús, ¿por qué Jesús fue ahí? ¿Por qué Jesús fue a ese monte alto? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Lucas capítulo 9, verso 29 nos contesta esta pregunta. Lucas 9, verso 29 dice: entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Dice que en el verso anterior termina diciendo: y subió al monte a orar. Entonces, ¿para qué fue Jesús al monte? Para orar. Nos dice que Jesús estaba orando, y mientras Jesús estaba orando aparecen las figuras de Moisés y Elías, que estaban conversando acerca de qué. Dice, leemos de nuevo el verso 29 y el 30. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de su gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, el tema no ha cambiado. Recordemos que el capítulo 16, Jesús está hablándoles de su identidad, quién era Él y cuál era el propósito, cuál era el que Él iba a Jerusalén a sufrir el maltrato de las autoridades de Israel, pero además iba a morir y a resucitar. Entonces, obviamente iba a ser un evento bastante duro para el Señor mismo. Y por eso es que Él va a orar, a encontrar esa fortaleza en oración. Lo que iba a pasar no iba a ser algo simple. Él iba a asumir el pecado de muchos hombres. Él iba a asumir el pecado de los hombres, y él se iba a enfrentar a la ira de su padre, a recibir toda la ira de su padre por el pecado de los hombres. Entonces, obviamente no iba a ser algo fácil, y él tenía que preparar su corazón, y justamente va a orar para ello. ¿Por qué decimos eso? Lo mismo pasa en Getsemaní, cuando ya están a punto de capturar a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Está orando, porque Jesús encuentra su fortaleza en la oración. Y esto nos habla y nos enseña algo también a nosotros. ¿Dónde vamos a encontrar nuestra fortaleza en momentos difíciles? En la oración. ¿Dónde nuestro corazón va a encontrar la fortaleza cuando estamos a punto de pasar situaciones adversas? En la oración.
¿Dónde vamos a encontrar guía, sabiduría para qué hacer en esos momentos difíciles? En la oración. Por eso es que Lucas nos muestra siempre a Jesús orando, ¿no? Como un hombre de oración. Ahora, dice que mientras Jesús estaba orando, se le cambia el rostro y también su cuerpo es iluminado. Entonces podríamos pensar también que la respuesta a la oración fue la transfiguración. Ok, la transfiguración fue la respuesta a la oración de Jesús. Y la conversación de Jesús con Elías y con Moisés, por tanto, fue como respuesta a esta oración. Especulando un poco, probablemente Jesús estaba pidiendo fortaleza en su corazón. ¿Para qué? Para poder continuar adelante, porque él ya iba a ir a Jerusalén a recibir el maltrato de Israel, a recibir el pecado, a recibir de la ira de Dios, y entonces necesitaba fortaleza. El Padre, como respuesta a su oración, envía a dos hombres, a Moisés y a Elías, a dos testigos del Antiguo Testamento, para poder hablar con él, porque ellos no fueron testigos mudos, sino dice que conversaron con él acerca de su partida a Jerusalén. O sea, estaban hablando de la cruz, estaban hablando de la muerte de Jesús, estaban hablando de ese hecho que iba a acontecer dentro de unos meses, de la cruz. Y probablemente dentro de la conversación estarían dándole ánimo, haciéndole ver lo importante que tenía que acontecer, lo importante que iba a ser ese hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente esta situación, al poder ver a Moisés, a Elías y a Jesús hablando de este hecho aún, probablemente también pudo haber llenado de ánimo a los discípulos cuando ya ellos pasaron por esta situación difícil que fue la muerte de Jesús. Volviendo entonces a Mateo, en el verso 2 dice, y se transfiguró delante de ellos. Dice, súbitamente Jesús cambió, porque esta palabra transfiguró es la palabra griega metamorfo, que significa justamente cambiar de forma. ¿A qué forma cambió Jesús? Dice, y empezó a resplandecer su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mientras él estaba en la tierra, su gloria estaba velada por su humanidad. Entonces, este fue obviamente un hecho sin precedentes, como se dice, porque Jesús estaba mostrando a hombres, a Pedro, a Juan y a Jacobo, su gloria. Es como si él estuviese quitándose su humanidad y estuviese mostrando su gloria. Porque recordemos que en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 3, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces, estaba mostrándose a estos tres hombres, estaba mostrando la imagen real, estaba mostrando su gloria, estaba mostrando su majestad, tal como lo había prometido en el último versículo del capítulo 16. Algunos de ustedes no morirán sin antes ver al Hijo de Dios en su majestad, en la majestad de su reino, en su gloria, tal y como es Él. ¿Ok? Entonces Jesús se reveló de esta manera, mostrando su gloria, como decía, como si se quitara su ropa y mostrando desde el interior este cambio.
Recordemos que Jesús, siendo la misma naturaleza de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, entonces en Jesús viene desde adentro. Pues han habido otras situaciones en las cuales hombres han estado delante de Dios como Moisés, y el resplandor de la gloria de Dios vino de afuera y se quedó impregnado en el rostro de Moisés, por el cual él se puso un velo. Pero no es esta manera que pasó con Jesús. No es que el resplandor de la gloria vino de afuera, sino el resplandor de la gloria vino desde dentro. Es como si se quitase su humanidad y se empiece a dejar ver realmente cómo era. Su rostro, dice, empezó a encenderse como la luz. Eso nos hace ver que era un resplandor maravilloso. Su gloria está haciéndonos ver, y de nuevo también ese resplandor nos hace recordar otras ocasiones en donde se mostró ese resplandor, la gloria de Dios. Y por la cual en el Antiguo Testamento se hablaba de la presencia misma de Dios, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Entonces, obviamente estamos hablando de Dios mismo mostrándose a estos tres hombres. Obviamente no vamos a poder tratar en nuestras mentes de graficar qué es lo que vieron. Mateo, cuando escribe, trata de describir, trata de usar lo que nosotros conocemos para tratar de entender lo que pasó ahí. Dice que vio el rostro de Jesús brillando como el sol. Eso debe haber sido impactante. Y sus vestidos como si fuesen blancos como la luz. Bueno, la luz en sí no tiene color, ¿no? Menos que haya un estuche, esos filamentos, un estuche blanco, como puede ser un foco blanco, un fluorescente blanco, que le da ese aspecto, ese color. Entonces, imagínense, Mateo tratando de describir una luz blanca alrededor, ¿no? Un fulgor, ¿no? Un brillo blanco alrededor. Indescriptible, definitivamente. Y esto indescriptible realmente impacta la vida de Pedro, impacta la vida de Juan, impacta la vida de Jacobo. Tanto así que cuando Pedro escribe posteriormente su carta, él está muy influenciado por esto que ha visto. Y miren, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16, Pedro escribe esto. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Eso le impactó. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Dice, cuando estábamos en el Monte Santo, oímos la voz que venía de la gloria de Dios, y el Dios, el Padre, lo revistió de gloria, de honra, y hemos visto con nuestros propios ojos la majestad de Dios. Y por eso es que nosotros no venimos con fábulas ni con mentiras hablándoles acerca del poder de Dios y la venida del Señor. Y esto impactó tanto a Pedro, que si analizamos las dos cartas que escribe Pedro, tienen mucha relación con la venida del Señor. Porque obviamente el ver a Jesús ahí le hizo reconocer, afirmar que la promesa de que el Señor iba a volver nuevamente era real. Y así, en sus dos cartas podríamos resumir a Pedro diciéndonos, hermanos, no se preocupen por los dolores, hermanos, no se preocupen por las dificultades, no se preocupen por las pruebas, no se preocupen por la persecución, no se preocupen por el sacrificio, porque Jesús viene, porque Cristo viene, ¿no? Y eso es lo único que realmente importa. Y si leemos las dos cartas, prácticamente Pedro está
gozando de la venida del Señor y diciéndonos a nosotros: van a venir pruebas, no se preocupen, Cristo viene. Están en dificultades, no se preocupen, ya Cristo viene. Están en enfermedades, no se preocupen, ya Cristo viene, ¿no? Porque para él era una realidad. Juan también fue impactado por este hecho. Y miren, él también lo describe en Juan capítulo 1, verso 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Fue impactado también por la gloria del Señor y fue impactado también por esta verdad. Porque esta experiencia fabulosa que tuvieron estos tres hombres fue el anticipo justamente de lo que Jesús había hablado ya desde Mateo 16, en el verso 26, 27 y 28, cuando dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, esto era un anticipo, ¿no? Y por eso dice en el verso 28: de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, viniendo en la majestad de su reino, ¿no? Viniendo en su gloria. Ok, y esto es lo que pasó justamente. Era un anticipo de lo que iba a venir. Lo que ellos vieron era un anticipo de lo que después la iglesia iba a ver cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Mateo 25 también lo dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús vendrá otra vez en toda su gloria, y esa gloria que ellos pudieron ver era un anticipo justamente de lo que iba a acontecer. Jesús en su forma humana estaba velado, pero cuando Él regrese ya no ocurrirá así. Dice que Él regresará en toda su majestad, en toda su gloria. Y Pedro, Jacobo y Juan vieron un destello de esa gloria con la que Jesús iba a venir ahí en el Santo Monte. Después de esta experiencia, definitivamente, no habría dudas. ¿De qué? De la identidad de Jesús, de lo que Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y definitivamente ahora ellos están viendo la gloria de Dios, ellos están viendo a Dios mismo, y definitivamente ya no habría dudas de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si sus mentes empezaron a dudar, si sus mentes empezaron a tener problemas con el hecho de que Jesús les dijo que iba a morir, obviamente esta experiencia afirmaba los corazones de ellos en que sí, Jesús era el Cristo, era el Hijo del Dios viviente, que vendría con toda su plenitud, que vendría con toda su majestad. Dice en el verso 3, dice: y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dice verso 4: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice que aparecieron Moisés y Elías. El testimonio de 2 santos del Antiguo Testamento para confirmar que la deidad de Jesús. Porque la primera confirmación de la deidad a los ojos de los apóstoles, ¿cuál era? Es que ellos vieron su gloria. Por eso es que Pedro escribía después: nosotros no les hablamos del poder y de la segunda venida del Señor solamente por fábulas o por cosas, sino porque nosotros vimos el resplandor de su gloria. Nosotros vimos la gloria del Señor. Y como vimos nosotros la gloria del Señor, entonces ellos estaban confirmando, uno, que Dios era el que decía ser, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Segunda confirmación es dada por estos 2 testigos, por Moisés y por Elías. Entonces, ¿por qué aparecieron estos 2 santos del Antiguo Testamento? Porque no fue un David, un Daniel.
Porque Moisés y Elías representaban entre los dos todas las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos eso? Porque Moisés fue el gran dador de la ley en el Antiguo Testamento y Elías fue uno de los más grandes defensores de la ley en el Antiguo Testamento. Recordemos que de todos los profetas en Israel, Elías era el que representaba a todos los profetas. Si los judíos iban a hablar de profetas, hablarían de Elías, ¿no? Que el Señor lo dotó de poder y lo dotó de un carácter para la defensa de la ley, justamente en tiempos en los cuales la gente estaba olvidándose de la ley. Entonces, Elías representaba a los profetas, Moisés representaba a la ley misma, y recordemos que las escrituras en el Antiguo Testamento nos dicen, otra forma de expresarla es la ley y los profetas. Porque la ley y los profetas dicen, ¿no? Entonces, cuando hablan de eso, está hablando de toda la escritura. La ley, designada por los 5 primeros libros escritos por Moisés, y los profetas, luego escritos los escritos proféticos, los libros proféticos escritos después. ¿Ok? Entonces la ley y los profetas, estos dos hombres representaban el Antiguo Testamento. Y obviamente la presencia de ellos atestiguaba qué hecho, y que conversaban con Jesús, atestiguaban el hecho de que tú eres aquel de quien nosotros hablamos. Tú eres aquel de quien la ley habla. Tú eres aquel de quien las profecías hablaron. Tú eres el que en el que se va a dar el cumplimiento de todo. La presencia de estos dos testigos estaba diciendo de Jesús que en él se iba a dar el cumplimiento de todas las cosas. En él se daría cumplimiento de toda la ley. En él se daría cumplimiento las profecías. Todas las profecías dichas, ¿no? Por y para Jesús, para presentar a Jesús. Y Jesús mismo lo dijo de esta manera. Miren en Lucas capítulo 24, verso 25. Vamos a leer Lucas capítulo 24, verso 25. Y dice así: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús está caminando con sus discípulos a Emaús, son los discípulos de Emaús. Y entonces ellos le están diciendo: ustedes, ¿por qué han dudado? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan de que el Cristo tenía que morir y luego resucitar? Dice, si esto lo han hablado las escrituras desde tiempo. Dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, esto ya han dicho los profetas desde la antigüedad. ¿No era necesario, dice, que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, Moisés y Elías estaban hablando acerca de Jesús. Siempre ese fue su corazón, hablar acerca de Jesús, finalmente. Y su presencia confirmaba quién era Jesús para todos ellos. Entonces, obviamente, el ver a estos dos iba a reconfortar también el corazón de los discípulos. Ahora dice que Moisés y Elías hablaban con él. ¿De qué hablaban? Ya lo hemos dicho, estaban probablemente hablando acerca del... Bueno, sabemos que hablan de la cruz, pero no sabemos qué aspecto estaban hablando, pero probablemente estaban hablando acerca de su partida, acerca de cómo iba a morir, acerca de los eventos que iban a pasar al final. ¿Ok? Y esto debería confirmar en la mente de los discípulos que las afirmaciones de Jesús eran ciertas. Porque si Jesús les habló y les dijo, es necesario que vaya a Jerusalén, y ellos están hablando de su partida a Jerusalén, esto debería confirmar en sus mentes y en sus corazones que realmente están siguiendo al Mesías, ¿no? Ahora, Pedro, sin entender todavía totalmente esta
esta afirmación que están haciendo. En Lucas 9:33 dice, y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Y yo quiero destacar esto, que está destacando Lucas, que él estaba hablando porque no sabía. Miren, leamos lo que dice. Lucas 9, verso 33, dice. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, para Moisés y otra para Elías. Pero dice, no sabiendo lo que decía. Pedro no sabía lo que decía. Pedro pensó en hacer esas 3 enramadas, y ahora estas 3 enramadas serán unas cabañas pequeñas, sí, como unas pequeñas cabañas hechas de ramas, ¿no? Ahora, ¿por qué es que Pedro pensó esto? Uno, probablemente, de acuerdo a los estudiosos en cuanto al tiempo, estaríamos hablando de que están muy cerca a la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos se hacían justamente estas pequeñas tiendas, estas enramadas de paja. ¿Para qué? Para poder dar testimonio del tiempo que vivieron los israelitas transitoriamente ahí en el desierto. Y si era la fiesta de los tabernáculos era una fiesta hecha unos 5 o 6 meses antes de la Pascua. Por tanto, estamos hablando de que solo a Jesús le está quedando unos 5 a 6 meses en su ministerio, porque él iba a morir ahora, ¿no? Ahora, el hacer las enramadas nos lleva un poco al pensamiento de Pedro una vez más, ¿no? Porque Pedro, una vez más, al parecer, se deja llevar por su mente, por lo que Lucas dice, ¿no? Y Pedro no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces no sabía lo que estaba diciendo porque no entendía totalmente. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Una vez más se dejó llevar por su mente y se equivocó en la pregunta, en la solicitud que hizo a Jesús. Porque acordémonos, Jesús ahorita está en toda su gloria, se está viendo en toda su gloria, y Pedro va y le dice, mire, sería bueno que hagamos 3 enramadas. ¿Y qué era la intención de Pedro? Porque es que ¿por qué dice la Biblia que se equivocó otra vez? Uno, porque el tratar de hacer estas enramadas, que eran cabañas o lugares donde iban a habitar las personas, o sea, que pretendía Pedro que Jesús, Moisés y Elías se queden habitando, se queden viviendo ahí, cuando ya Jesús le había dicho que iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Pedro probablemente se estaba dejando llevar, se estaba dejando influenciar por su propia mente, y le estaba diciendo por ello en este caso al Señor, que no, él ya le había dicho que no haga eso, que no vaya a morir. Y probablemente en la mente de Pedro también está esto, y probablemente, como él quería construir esa enramada, era para decirle, quédate, ya no te vayas, ¿no? Porque a Pedro no le interesaba mucho la voluntad de Dios, sino de nuevo le interesaba lo que él pensara, lo que él creía. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado con ello. Ahora, Pedro sabía lo que estaba haciendo. Dice la Biblia que no sabía, que no entendía lo que estábamos o lo que estaba pasando aquí exactamente. Ok, luego dice la Biblia en el verso 5, volvemos a Mateo. En el verso 5 dice, mientras él aún, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, queremos que se hagan 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nuevamente decíamos que Pedro se estaba dejando llevar por lo que él pensaba. Recordemos que él quería que Jesús no muera. Él le reconvino a Jesús y le dijo, no mueras, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo cayó de esa manera súbitamente, ¿no? Ahora, Pedro se equivocó porque inclusive él quiso hacer estas enramadas
poniendo al mismo nivel a Moisés, a Elías y a Jesús. Pero miren, Jesús era el Hijo de Dios. Elías y Moisés eran dos testigos del Antiguo Testamento, dos regalos para para el mundo de Dios, pero sin embargo, Pedro no estaba entendiendo las cosas. Y así como Jesús lo cayó una primera vez para decirle, apártate de mí, Satanás, pareciera que el Padre también lo calla a Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque miren, dice, volviendo a los primeros versículos, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Una vez más dice Pedro estaba hablando. Pedro, entonces, mientras hablaba, dice que una nube de luz los cubrió y aquí la voz de la nube que decía, una nube de luz les cubrió. Es como Pedro está dejándose de llevar otra vez por su lengua y está diciendo, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y de pronto es como si el Padre le hubiese dicho a través de esta situación, cállate, Pedro. Ya basta de tus palabras, ¿no? Y diciéndoles entonces a ellos, dice que una nube de luz los cubrió y salió una voz, ¿no? De esta nube, ¿no? La voz de Dios diciéndole, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Basta, Pedro, cállate. Ya basta de tus cosas, a él oíd. Este es mi Hijo, a él oíd. ¿No? Dejen de pensar ustedes por ustedes mismos, dejen de pensar, dejen de sentir por ustedes mismos, mueran a sí mismos. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Si él dice que es necesario, que tiene que morir, es necesario morir y punto. ¿No? Y eso es lo que realmente Dios hace en nuestras vidas. Y a veces nosotros damos vueltas como Pedro en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos. Queremos, como se dice, buscarle 5 pies al gato cuando leemos inclusive la palabra. La palabra, sabemos, la palabra de Dios es el verbo hecho palabra, es Jesucristo mismo hablándonos a nosotros. Y si la Biblia dice, hijos, obedecer a vuestros padres, muchas veces los hijos están ahí diciendo, sí, pero es que mis padres son así, para poderles obedecer. No, basta. Basta de ustedes. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y si él dice, hijos, obedezcan a vuestros padres, ¿qué tienen que hacer? Hijos, obedezcan a sus padres. Ahora, la Biblia dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. Y podemos estar en nuestras mentes diciendo, sí, pero para poder sujetarnos, estos pastores tienen que ser ejemplo y tienen que cumplir estos requisitos. Y estamos pensando en otras cosas. Y Jesús diciendo, basta de sus pensamientos. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Basta de ustedes, ¿no? La Biblia nos dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Y entonces empezamos pero ¿qué es congregar? Y si yo soy iglesia y estoy en mi casa, entonces también me estoy congregando. ¡Ey! No busquemos más, deja tus pensamientos afuera, deja tus cosas afuera. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y si dice, no os dejéis de congregar, pues no nos dejamos de congregar. Si la Biblia dice, absténganse de los deseos carnales, y en nuestra mente pero es que somos humanos, todavía somos carne, todavía pecamos, y entonces todavía estamos propensos a pecar, nadie es perfecto. ¡Ey! Dejen su mente a un lado. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y si dice, absténganse de los deseos carnales, se abstienen de los deseos carnales. Los esposos, dice, tengan en cuenta su deber conyugal. Corintios habla de ello, a menos que sea por un mutuo acuerdo, ponerse en oración y si terminan ello, vuelvan inmediatamente a cumplir sus deberes conyugales, a tener intimidad. Y entonces empezamos a decir, sí, pero es que estamos un poco apartados y es que esto, es que las costumbres y...
pues ya basta de tus palabras, basta de tus pensamientos. Si él ha dicho, esposos, tengan sus deberes conyugales, a él oíd, ¿no? Pero siempre como Pedro tratamos nosotros de buscar algo en nuestras mentes para que se haga lo que nuestras mentes, lo que nuestros propios pensamientos quieren. Pero Dios mismo, así como cayó a Pedro diciendo a él oíd, de la misma manera a nosotros está diciéndonos, dejen de sus pensamientos, dejen de flotar en sus cosas, a él oíd, ¿no? A mi palabra. ¿Ok? Entonces, definitivamente este es un hecho que no podemos pasar por alto, ¿no? El Padre diciendo, este es mi Hijo amado, declarando una relación no solo de una misma naturaleza, sino de un amor divino entre el Padre y el Hijo, ¿no? Una identificación, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en quien me satisfago, porque finalmente el Padre estaba dando toda la aprobación al Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único hombre perfecto que vivió en la tierra, cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios. Dios puede decir de ti, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Definitivamente no. Puede decir, si este es mi Hijo, que lo amo a pesar de sus pecados, pero no me complace toda su vida. No me complace. Por eso es que necesitamos de la justicia de Cristo que sea intercambiada por nuestra justicia que no merece nada, para que el Padre pueda vernos como hijos, para que nos pueda ver como sus hijos y pueda obrar de manera diferente a nosotros. Pero el Padre nos ama a pesar de nuestros pecados y no se complace definitivamente en nuestra vida. No se complace en tus pensamientos, no se complace en tus pecados. Y bajemos del pedestal si pensamos nosotros siquiera que Dios está complaciendo con nosotros. ¿Se puede complacerse con nosotros? Imposible. Por nuestra vida pecaminosa. La única manera es viendo a Cristo a través de nosotros. Y eso a través de la cruz. Entonces, Dios estaba diciendo con una voz audible a ellos, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a él oíd. Y si él dice que tiene que ir a Jerusalén a padecer, a morir, a resucitar, créanle. Si él dice que va a resucitar al tercer día, créanle. Si él dice que deben tomar sus propias cruces para poderlo seguir, deben hacerlo, créanle. Si él dice que él volverá en gloria, créanle. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Que tenemos que creer a su palabra, creer a lo que Él nos está diciendo. Y de nuevo, cuando leemos nuestras Biblias, debemos creer también en Él. La gloria de Dios, la nube, dice, envolvió a los discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y una voz audible salió diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significaba esta nube? Nuevamente, la gloria de Dios. Quiero mirar un pasaje en el libro de Reyes, una vez que Salomón terminó de instalar el templo del Señor. En Primera de Reyes capítulo 8 verso 10, miren, dice esto acerca de ello, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué era esta nube? La gloria de Jehová. La gloria de Jehová, la presencia misma de Dios. Y dice, cuando esta nube llenó todo este santuario, ellos no pudieron permanecer ahí, los sacerdotes, para ministrar. No había espacio para el hombre, no había espacio para la carnalidad, no había espacio para sus pensamientos. Solo era Dios, nada más, el único que podía estar ahí. Y entonces, cuando ellos están siendo rodeados por esa nube, una vez más, que Él está diciendo, igual que en estos tiempos, ellos no pueden permanecer con sus pensamientos, no pueden permanecer con sus propias cosas delante de Dios. Va, a Él oíd, ¿no? A Él oíd. Porque la gloria de Dios no está para las carnalidades, sino
para que podamos ver el resplandor, la gloria de nuestro Dios y podamos postrarnos delante de Él y decirle amén. No había lugar para el hombre, sino solamente para Dios. En Isaías capítulo 42, verso 1 dice, hablando de Jesús, dice el profeta Isaías: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mi alma tiene contentamiento en él, mi alma tiene contentamiento en Jesús. Eso es lo que estaba diciendo el Padre, ¿no? Aquí en Isaías, ¿no? Muchos años antes de lo que iba a acontecer, el Padre afirmando una vez más que solo en Jesús tiene contentamiento. Los discípulos se postraron y tuvieron gran temor. Y en verdad es la actitud correcta de todo cristiano. La actitud correcta de todo aquel creyente, de todo aquel hombre temeroso de Dios, que debemos que postrarnos y que debemos estar delante de Dios de esa manera, con esa misma actitud de temor y de reverencia. Porque dice que ellos estuvieron con temor delante de él, postrados, arrodillados, diciendo: Señor, aquí estamos, haz con nosotros lo que quieras. Y esa es la actitud que debemos tener cuando vemos la gloria de Cristo, cuando vemos la gloria de Dios. Y cuando vemos la gloria de Dios a través de las Escrituras, porque recordemos, en Hebreos habíamos visto, en los tiempos anteriores Dios habló por los profetas, pero ahora en estos tiempos ya no está hablando por profetas, sino en estos tiempos está hablando a través de Cristo, está hablando a través de Él, que es el resplandor de la imagen de Dios, ¿no? La sustancia misma de Dios. Y Cristo nos habla a través de su palabra, la Biblia. Entonces nosotros vemos la gloria de Cristo a través de su palabra. Y a través de su palabra nosotros también, la reacción nuestra debe ser de temor, de temblor, de reverencia delante de Él. Y por tanto, cuando leemos la Biblia, nosotros deberíamos estar diciendo amén a ella. Y nosotros debíamos estar muriendo a nuestros propios pensamientos, a nuestro propio carácter, diciendo no, tomando el sacrificio de la cruz y seguir a Jesús en obediencia plena, ¿no? Ante su presencia. Y esto es lo que deberíamos, la actitud nuestra que deberíamos todos nosotros tener. Volvemos a Mateo, y en Mateo 17 dice: entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Ellos se asustaron cuando vieron la nube, diciendo a ellos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y ellos estaban temblando de terror, ¿no? De ver la gloria de Dios. ¿Y eso es algo natural? Sí, todas las reacciones humanas delante de Dios son esas. Recordemos que Hebreos nos habla que Dios es un Dios vivo al cual nosotros hay que temerle, ¿no? Ok, entonces, pero Jesús, conociendo la debilidad humana, conociéndonos a nosotros, porque recordemos que Dios también es misericordioso, es bueno. Entonces, reconociendo nuestra condición humana, dice que Jesús, dice, los tocó, se acercó y los tocó. Miren, no les reprochó la actitud, no les reprochó lo que estaban haciendo. No, está bien. Pero les dice que levantaos, no temáis, tranquilos, ¿no? Tranquilos, no teman así, ¿no? La idea no es que sea un temor como los israelitas cuando vieron o escucharon a Dios en el monte, y que ellos se asusten y digan: no, Moisés, tú habla con Dios, nosotros no tenemos nada que hacer, tú dinos solo el mensaje y nosotros vamos a obedecer. No, la idea no era esta, la idea de Jesús no fue esa. Por eso es que les dice: levántese, se acerca a ellos y les dice: levántese, no tengan miedo, no tengan temor. La idea no es apartarnos de esa manera de Dios. La idea no es decir solamente: bueno, yo no voy a leer mi Biblia,
ya el pastor, los líderes que lean y bueno, ellos me informarán y yo diré amén a ellos. No, eso no es así. Todos nosotros tenemos que leer nuestras Biblias y encontraremos justamente ese temor al Señor, encontraremos esa reverencia, encontraremos la gloria de Dios mismo. Porque a Jesús o ante la presencia de Jesús solo hay dos caminos. O lo aceptamos o lo rechazamos. ¿Y cuál es el camino nuestro? ¿No? Luego dice que y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino solo a Jesús. Ellos solo vieron a Jesús. Ya Pedro, ¿dónde estaban Moisés y Elías? Ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque se estaba manifestando toda la gloria de Dios diciendo y poniendo en realce a Jesucristo diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y obviamente ellos no podían correr el riesgo, ni Moisés ni Elías, de que los discípulos los vieran y pensaran que están al mismo nivel. Porque ese es el error que tuvo Pedro también. Vamos a hacer 3 enramadas, Señor, uno para ti, uno para Pedro, uno para, Elías y otro para Moisés. Como que poniendo las 3 en el mismo nivel, pero no, los 3 no están en el mismo nivel, porque Elías y Moisés son siervos también de Dios. Entonces no estaban al mismo nivel y Pedro se equivocó ahí, pero ahora Jesús está diciendo que no temas, no temas, no temas, levántate, no temas, ¿no? Y que nosotros podamos realmente caminar en el temor del Señor y que las Escrituras, cuando abramos las Escrituras llenen nuestros corazones justamente de ¿qué? De esa alegría, de ese gozo y podamos decir, Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Si tú dices así, yo lo voy a hacer, ¿no? Y voy a caminar justamente en ello. Amado Señor, gracias te damos por esta mañana y gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, cuando la leamos, produzca este efecto en nosotros. Temblor, reverencia delante de ti, Señor, amado. Gracias. Gracias, Jesús, por todo lo que tú haces. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Gracias. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios pueda poner en nosotros esa convicción que puso en estos discípulos finalmente, de poder saber de la gloria de Dios y la convicción de que si esto fue algo real, pues nosotros también lo veremos venir en tiempos postreros. Y que así como este hecho impactó en las vidas de Pedro, de Juan, de Jacobo, y a partir de esto su vida fue diferente, que nosotros también, cuando estemos leyendo nuestras Biblias, no solo sea un mero conocimiento, sino impacte nuestras vidas para poder ser transformados a la imagen de Cristo. Amén.